¿Cómo están, hermanos y hermanas de la Iglesia Luterana en Chile? Les envío un tremendo abrazo desde la capital de la región de Los Ríos, Valdivia, y desde el templo de la Iglesia Luterana de esta ciudad, desde donde aprovecho también de enviarle un saludo a toda nuestra comunidad que día domingo nos acompaña ahora vía internet, ¿no? Que es la forma usual que tenemos de reunirnos a la distancia. Suena como contradictorio reunirnos a la distancia, pero sin embargo la tecnología ha permitido también que en este tiempo de pandemia ocurra el milagro, estar juntos a pesar de estar lejos. Les doy la bienvenida a todos a este servicio en donde escucharemos la palabra de Dios, donde cantaremos, donde oraremos y expresaremos nuestras súplicas y nuestras peticiones y nuestros agradecimientos a Dios como iglesia. Quisiera invitarles a acompañarme también en el inicio de este servicio con la doxología de entrada para este acto comunicativo que tenemos con Dios. Usted se la sabe de memoria. De todas formas, si tiene su himnario, es el himno 104, 105 y 106, que les invito a entonar juntos ahí en el lugar donde usted está, en comunidad, para que de esta forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, demos inicio a esta celebración litúrgica como hermanos y hermanas. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos a la divina Trinidad, unidos todos alabar, cantar su amor y gran virtud, con alegría y gratitud. Al Padre, al Hijo, al Redentor, al celestial Consolador, al Trino Dios en unidad. Lore eterno De esta forma damos inicio a este servicio que hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien es nuestra ayuda, nuestra fortaleza y nuestro castillo fuerte por los siglos de los siglos. Amén.
En este 13º domingo después de Trinidad, una de las lecturas que tenemos para acompañarnos y hacer nuestros propios devocionales se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo número 40. Voy a leer el 39 para poder entender el contexto. Jesús en esta parte del Evangelio está diciendo: ¿qué es lo que ocurrirá cuando Él vuelva con sus santos ángeles? ¿No? Es una pregunta importante, la gente siempre hace esas preguntas, ¿no? ¿Qué ocurrirá en el fin de? ¿Qué ocurrirá cuando termine tal cosa? Siempre nos preguntamos acerca del fin, no solo acerca del fin de relaciones, acerca del fin de situaciones, el fin de la pandemia, el fin de año, el fin de una etapa laboral, escolar, universitaria. El fin siempre es un desafío, siempre es una pregunta importante y para muchos el fin de los tiempos también lo es. Y Jesús trata de responder esto y es en esta parte del Evangelio cuando Él habla de la separación de las ovejas y los cabritos. Hacia el final, en el versículo número 39, dice que algunos le preguntarán: ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y Jesús responde: les aseguro que todo lo que hicieren por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Por qué siempre Jesús se identifica con el débil? ¿Por qué Jesús se identifica aquí con el que está en la cárcel? Con el que está enfermo. ¿Por qué una y otra vez la Biblia hace que Dios se identifique con el que sufre? Nosotros cuando leemos estos textos usualmente decimos: bueno, es que Jesús... Y llegamos a pensar también que Jesús está solo con los humildes, con los pobres, ¿no? Y que la verdad es que está enojado con los otros. Pero la verdad es que Dios y Jesús, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no se identifican con situaciones económicas, se identifican con sufrimientos. Y el sufrimiento humano es transversal. Por supuesto que hay ciertos sufrimientos que requieren más urgencia que otros. Por supuesto. Hay sufrimientos que son inmediatos, que necesitan una solución rápida. Incluso se me viene a la mente, sin ir más lejos, y perdonen por favor la autorreferencia respecto a nuestro trabajo de iglesia, pero nosotros, por ejemplo, en las canastas que estamos repartiendo tenemos dos modelos. Ambos son tremendamente urgentes, lo sabemos, y la gente nos lo hace saber así. Pero una canasta, por ejemplo, le llamamos guye coco, guatita llena, corazón contento. Y esa es como de las dos canastas de emergencia, es como la más urgente. La que lleva papas, harina, aceite y leche, así nomás, a secas. No se preocupa por el valor nutritivo, nada, ¿no? Simplemente es una canasta de emergencia, inmediata. Nuestra otra canasta lleva legumbres, lleva verduras, lleva frutas, ambas son de emergencia. Por eso, cuando Jesús lo vemos hablar en el Nuevo Testamento, se identifica con los más pobres porque sus emergencias son inmediatas, sus necesidades son inmediatas, ¿no? Pero Dios y Jesús se identifican con el que sufre de manera transversal, de manera horizontal. Y una cosa más, Jesús no pregunta las razones. Nosotros cuando pensamos, por ejemplo, en alguien en la cárcel, lo primero que pensamos es: ¿y por qué está ahí? ¿Cierto? Y cuando preguntamos por las razones, de alguna forma encontramos justificaciones, ¿no? Es que hizo tal cosa. Bueno, se lo merece. Inmediatamente cuando preguntamos por las razones, encontramos las justificaciones. Y la justificación nos permite mantener cierta distancia, ¿no? Y por otro lado nos permite mantener esta idea del juicio. Bueno, se lo merece porque por algo habrá hecho. Los buenos no van a parar a las cárceles, solo los malos. Pero Jesús nunca pregunta por las razones. Incluso en este texto Jesús dice: estuve en la cárcel y no me visitasteis. Jesús se identifica con los que están en la cárcel. O sea, entiendo que Jesús se identifique con los enfermos, entiendo que Jesús se identifique con los que están desamparados, entiendo que Jesús se identifique con los que no tienen sentido en la vida, pero con los que están en la cárcel. Pero si los que están en la cárcel lo están por alguna razón, por algún motivo,
Y sin embargo Jesús se identifica con ellos y dice, bueno, si no me visitasteis tampoco. Entonces fíjense qué interesante, porque nosotros preguntamos por las razones. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué está él ahí? O sea, lo primero que uno hubiera dicho cuando Jesús dice, no me visitaste cuando estuve en la cárcel, pero Jesús, ¿qué hiciste tú? Estos están en la cárcel porque tienen alguna razón, pero tú no tienes ninguna. Porque Jesús no pregunta por las razones. Y eso es tremendamente alentador para nosotros, porque a veces sufrimos por malas decisiones que tomamos. Entonces, qué bueno que Jesús no pregunte por las razones. Él lo que hace es preguntarnos cómo estamos. Él no pregunta por las razones. Él, si fuera un terapeuta, no hubiera dicho, pero ¿y por qué llegaste hasta aquí? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Ah? Fíjense que en ese tiempo era común que la gente preguntara cuando alguien estaba mal, ¿qué pecado cometió? Jesús no pregunta por las razones. Él pregunta qué necesitas. Esa es la gran diferencia entre nuestro Jesús y otros predicadores y otros religiosos de otros tiempos. Incluso la diferencia con nosotros. Nosotros preguntamos por las razones para tomar distancia. ¿Y por qué necesitamos tomar distancia? Para juzgar. Porque juzgar implica tomar distancia. Pero cuando tú no logras tomar distancia, no puedes juzgar. Entonces Jesús dice, miren, no tomen distancia. No pregunten por las razones. Pregunten qué necesita el otro. Y esto es un salto cuántico en términos relacionales y en términos de lo que significará después la iglesia para el mundo y para nosotros.
Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Esta es palabra del Señor.
Les invito ahora como Iglesia Unida en Chile a proclamar juntos, a proclamar, a recordar, a decir, pensar y agradecer también el credo apostólico, que es el pegamento que nos une como hermanos y hermanas a lo largo de la historia y a lo largo de esta parte de la historia que nosotros también estamos viviendo y de la cual somos parte. Digamos todos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Hechos 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiéremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían
a la fe. Escuchábamos recién la lectura guiada por Rachel Giesel de el libro de los Hechos, que es el texto que vamos a utilizar de base para la reflexión en el día de hoy. El libro de los Hechos es un libro fantástico por muchas razones. Nos permite echar una ojeada, es como una máquina del tiempo. En la Biblia existen muchísimos géneros literarios: poesía, leyes, proverbios, refranes, canciones, oraciones, ovaciones, devociones, etc. Es un complejo. La Biblia en general, dicen algunos que la Biblia completa es como un gran género literario, es único, digamos. Pero dentro de este género literario existen otros. Es importante recordarlo también durante este tiempo porque ahora en septiembre, en el mundo de habla hispana, se celebra el mes de la Biblia. Porque hace 500 años aproximadamente, Casiodoro de Reina terminó de traducir la Biblia al español, completa, de tapa a tapa, ¿no? Entonces, eso es una muy buena noticia para todos nosotros, porque la Biblia del oso se llamaba esta primera Biblia en español, porque en la tapa tenía un oso encaramado arriba de un árbol o trepando un árbol para poder comer miel. Entonces, una muy buena imagen, por supuesto, para todos los buscadores de la sabiduría, de la profundidad y de la conexión finalmente que uno necesita tener con Dios. Entonces, en septiembre se celebra el mes de la Biblia, por eso recordamos también los géneros literarios del texto sagrado. Y este género literario en particular, la narrativa del libro de los Hechos, a mí me cautiva. Es como una máquina del tiempo, ¿no? ¿Qué pasaba con los primeros cristianos? ¿Cómo se llevaban? ¿Qué tensiones había? Si no podemos desconocer eso. En las comunidades cristianas también hay tensiones, por supuesto. Tenemos puntos de vista distintos, interpretaciones distintas de ciertos elementos. No podemos pensar en la homogeneidad del pensamiento. Eso no existe. Ahora bien, pero en el libro de los Hechos era mucho más entretenido, ¿no? Porque en el libro de los Hechos la iglesia primitiva llamada confluían muchísimos caminos de distintas formas de pensar. Venían judíos de habla griega, como dice aquí el texto, ¿no? Es decir, judíos como más de mundo, que hablaban el idioma de moda del mundo, el griego, el idioma comercial, literario, ¿no? De aquel tiempo, que sería como el inglés de hoy. Era el idioma que había que saber si uno quería recorrer el imperio. Y habían judíos que eran de habla aramea, que venían de Galilea o Palestina, quienes eran un poquito más conservadores, ¿cierto? Mucho más guardadores de la tradición, porque ellos vivían en un mundo más pequeño, pero seguían siendo judíos. Imagínense, los judíos un poco más abiertos frente a judíos un poco más conservadores. A eso echémosle una pizca de gentiles que venían de un mundo donde el politeísmo era la norma, en donde el fetichismo era la norma, ¿cierto? Apoyarse en fetiches no físicos, amuletos, espiritualidades distintas. Todos ellos confluían en la iglesia, y a eso hay que agregarle, por supuesto, los ciudadanos romanos, que también eran parte de la primera comunidad. Qué interesante tiene que haber sido convivir en una reunión con ellos, ¿no? ¿Cómo habrá sido una reunión conciliar con ellos, una reunión de directorio con ellos? Tiene que haber sido sumamente interesante cómo todo eso, porque hoy día nosotros buscamos la homogeneidad, buscamos comunidades que sean homogéneas, ¿no? Que tengan cierta tendencia, que tengan cierto pensamiento, que tengan cierta forma, que tengan cierta edad. Incluso hay gente que busca comunidades con ciertas edades, ¿no? Etcétera. Buscamos la homogenización en todo sentido. Pero la iglesia primitiva era justamente todo lo contrario, ¿no? No había homogenización, sino que había pluralidad. Bueno, dentro de todo esto, como contexto general, ¿no? Nos acercamos al capítulo 6 del libro de los Hechos. ¿Qué ocurría en el capítulo 6? En un par de frases, los apóstoles se dan cuenta
de que están haciendo todo dentro de la iglesia, ¿no? Están barriendo, están limpiando los vidrios, están haciendo fuego, están preparando las comidas, etc. Están haciendo todo, ¿no? Y además de eso están predicando, están orando, están imponiendo las manos, están realizando los sacramentos, etc. Y ellos dicen, miren, ¿saben qué? Debemos arreglar esto, ¿no? Esto es muy interesante porque de alguna forma es como un símil con lo que ocurrió con Moisés. No debemos olvidar que los escritores del Nuevo Testamento eran judíos y ellos conocían la historia. Moisés, cuando baja con las tablas de la ley del monte Sinaí, se pone a hacer todo. Legislaba, creaba las legislaciones, creaba las leyes, las aplicaba, hacía de fiscal, de juez y abogado, etc., ¿no? Entonces su suegro le dice, mira Moisés, se te está pasando la mano, ¿por qué no buscas personas que sean dignas, digamos, de la comunidad del Sinaí y que ellos sean jueces también y que ellos te ayuden a dirigir la comunidad? En el libro de los Hechos, cuando está iniciando la iglesia, igual que en Israel, cuando iniciaba Israel como nación, en la iglesia, está iniciando la iglesia, ocurre algo similar. A los apóstoles le dicen, mira, ¿sabes qué? Están haciendo todo, busquen personas que hagan algo para que ustedes se dediquen solamente a lo que es la predicación de la palabra. Y ahí surge este texto que se llama la elección de los 7, ¿no? Los famosos 7 diáconos. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? ¿Qué es lo que aprendemos de este texto, ¿no? De los 7 diáconos? Primero, evidentemente, es preguntarnos cuáles son las labores de un diácono, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer un diácono? Bueno, servir a la comunidad. Pero hay una cosa muy interesante, y es que al parecer la iglesia tenía 2 grupos de personas. Un grupo serían los discípulos, que eran los predicadores de la palabra, en este caso los apóstoles. Y por otro lado estaban los diáconos, los que servían a la comunidad. Dentro de estos 2 grupos había un flujo de personas que eran los que venían llegando recién a la comunidad, que estaban conociendo el cristianismo, algunos que estaban en el catecumenado, que duraba 1 o 2 años aproximadamente. Entonces habían 2 grandes pilares, 2 columnas, podríamos decirlo, ¿no? 2 columnas. Una columna era aquellos que eran parte de la iglesia y que predicaban, oraban y enseñaban. Y por otro lado, la segunda columna, entonces serían los que servían a la comunidad. Dentro de estas 2 columnas había un flujo de personas que eran los que venían llegando, etc. Esto es muy interesante porque no había considerado o no estaba considerado dentro de la iglesia primitiva un grupo de espectadores de la iglesia, ¿no? De personas que fueran a ver qué ocurría, ¿no? No había eso. O tú pertenecías a la columna de los predicadores, de aquellos que oraban, que entregaban el evangelio, las buenas nuevas, o pertenecías al grupo de los que servían a la iglesia. No podías estar eternamente en este grupo de al medio, que era más dinámico, ¿no? Este grupo de los que recién venían llegando, los que querían saber qué era la iglesia. Eso era muchísimo más difícil. Entonces había una especie de dinámica circular. Yo entraba a la iglesia, conocía la iglesia, aprendía de la iglesia y rápidamente me posicionaba entonces en el grupo de los predicadores, en el grupo de los que entregaban las buenas nuevas, o me ponía en el grupo de los diáconos, ¿no? La diaconía. Eso era lo que hacía que la iglesia fuera tan especial al principio. O sea, el grupo de los espectadores era un grupo extraño dentro de la iglesia. No podías ser siempre espectador. O tenías que hablar de las buenas nuevas o tenías que servir en la iglesia. O eras parte de este flujo dinámico, ¿cierto?, que se estaba moviendo, el cual alimentaba a estas otras columnas. En la medida que iban pasando los años, entonces, este pequeño grupo de espectadores comienza a crecer. El grupo de los apóstoles comienza a decrecer. Y la diaconía comienza a decrecer. Esto finalmente llega a un clímax justamente con la conversión de Constantino. Entonces, cuando Constantino transforma el cristianismo en la religión oficial
del Estado, el grupo de espectadores crece, ¿no? Y el grupo de los predicadores y los diáconos se achica. Y ya no hay un flujo, ¿no? Sino que hay más espectadores. Yo sé que esto no es sencillo, porque uno inmediatamente se puede preguntar, ok, ¿yo qué soy en la iglesia? ¿Soy alguien que habla de las buenas nuevas? ¿O soy un servidor? ¿O soy público? Estas son preguntas que evidentemente debemos intentar respondernos. Porque la iglesia, ¿cuál era el sentido de la iglesia? ¿Por qué la gente iba a la iglesia? Perdón, estamos hablando de una etapa en la historia de la humanidad, en una región física de la humanidad, donde confluían literalmente cientos de creencias. Cientos de creencias. Flavio Josefo ya nos dice que, por ejemplo, en el judaísmo, por lo menos habían 10 grupos distintos, solo en el judaísmo. El judaísmo era esto en relación a todo el imperio. Piensen en las religiones zoroástricas, piensen en las religiones del Medio Oriente, piensen en las religiones también que heredan los romanos de los griegos, etc. O sea, era una ebullición espiritual lo que había en ese lugar. ¿Por qué el cristianismo tendría que ser diferente? ¿O qué aportaba el cristianismo? ¿O qué aportaba la iglesia que la gente finalmente dice, oye, aquí quiero estar? ¿Qué era? Habían cientos de opciones. Era como hoy día, ¿no? Porque esto después se frenó. Pero hoy día también hay cientos de opciones espirituales. Hoy día asistimos literalmente o somos parte de una especie de mall de la fe, donde tú vas y eliges más o menos qué tendencia te gusta. ¿Qué tenía la iglesia que hacía que fuera tan interesante ser parte de ella? Dos cosas. Habían personas que hablaban constantemente de las buenas nuevas de Dios. ¿Pero qué significaba hablar de las buenas nuevas de Dios? Liberar a los otros. Decirles, mira, tu creencia te ha esclavizado. Yo te voy a enseñar lo que la Biblia dice y te vas a dar cuenta que esto te va a liberar. Te va a hacer bien, le va a hacer bien a tu alma, a tu espíritu y te vas a sentir libre. Y por otro lado, no solo estaba eso, sino que además estaba en la iglesia que te servía. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo estar contigo? ¿Cómo te puedo ayudar? Las viudas y los huérfanos, que en ese tiempo la verdad es que tenían un destino sumamente triste, en la iglesia encontraban un pleno sentido de seguridad. Se sentían acompañadas, se sentían dirigidas, se sentían amadas estas personas. Entonces, y el grupo de espectadores era pequeño. Lo que había era gente sirviendo. La diaconía era parte de la comunidad, la iglesia servía, por eso era el reino de Dios, porque era un reino que servía a los demás. Entonces de ahí la importancia de preguntarnos, ok, ¿quién soy yo? Esto es como la escalera de Jacob. No sé si usted se acuerda, cuando Jacob va por el desierto, se recuesta, pone la cabeza sobre una piedra y tiene un sueño. Y en este sueño ve ángeles que suben y ángeles que bajan por una escalera que llega al cielo, ¿no? Hay una canción antigua de un grupo de rock clásico que se llamaba Escalera al Cielo, me acuerdo. Entonces, los ángeles o suben o los ángeles bajan. No hay ángeles que estén en la mitad diciendo, oye, qué bien se ve de acá arriba, ¿eh? Se ve súper bien el panorama. No hay ángeles espectadores, o los ángeles suben o los ángeles bajan. La iglesia, la eclesía del inicio de la época de Jesús y de la época del Espíritu Santo, o eras discipulador. Recuerden Jesús, Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos. No les dijo a algunos, ya ustedes quédense ahí nomás, pero ustedes vayan y hagan discípulos. No, les dijo, vayan y hagan discípulos contándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Pero ¿qué era lo que Jesús nos había enseñado? Que Dios se acercó al ser humano, que Dios se acerca al ser humano para liberarlo. Hacer discípulos significa que tú les cuentas la historia de Dios y cómo Dios se acerca al hombre. Y cuando Dios se acerca al hombre es la luz que se acerca a la oscuridad. Eso era el gran mensaje que tenían que entregar.
Entonces los ángeles subían o bajaban. En la eclesía, o eras alguien que hablaba de las buenas nuevas a las personas y les decía, Dios se ha acercado, o eras el que servía en la iglesia. Entonces la iglesia se transformaba en el alimento total e íntegro que el hombre necesitaba, el hombre y la mujer. ¿Cuál era este alimento? Alimento físico para tu cuerpo. Las viudas y los huérfanos eran atendidos, pero además alimento espiritual. La esperanza y la fe también era atendida en la iglesia. No habían espectadores. O eras parte de los que hablaba de las buenas nuevas, o eras parte de los que servía en la comunidad. Por eso la iglesia creció. Ese era el motivo. No habían personas que iban simplemente a mirar lo que ocurría. Eran personas que querían participar de esto. Por eso hay gente que necesita participar de cosas buenas en la vida. No tiene que ver con dinero, no tiene que ver con fama. Mucha gente cuando se acerca a las ONG, por ejemplo, para ayudar, o tienen ideas para ir a rescatar, no sé, animales, lo que sea, es porque sienten que eso les llena el alma. Entonces volvemos a la pregunta para nosotros, es para todos nosotros. ¿Somos espectadores en la iglesia? Porque para ser discipulador tienes que tener una condición única. No es ser único, condición única. ¿Y qué significa esta condición única? Que debes hablarle a otros de lo que Dios ha hecho contigo. Si sientes que Dios no ha hecho nada, y si solo sabes algo, entonces no hay nada que contar. Porque el Evangelio no es un saber, es un transmitir la vivencia que yo he tenido respecto de Dios. Y cada día nosotros tenemos la oportunidad de tener una vivencia con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Pero no la fe cultural, sino que es la fe vivencial. Por ejemplo, si tú estás pasando un momento complicado en tu vida, si sientes que no hay solución, o que la solución es súper lejana, y que lo ves como muy imposible, esa es tu tremenda oportunidad que tienes para tener una experiencia divina, porque Dios es experto en ese tipo de cuestiones. Si tan solo descansas en Él y le dices, Señor, mira, no tengo más opciones, solo me quedas tú, que es la mejor opción, te vas a dar cuenta de cómo Dios no defrauda. La Biblia dice que Dios está más cerca de lo que nosotros podemos pensar, que Dios no nos defrauda, que no deja aquel que se acerca a Él, que Dios está al lado de aquel que necesita auxilio. Jesús mismo dice, mira, mi carga es ligera, podemos caminar juntos. Entonces, solo podemos hablar de las buenas nuevas no porque las sepamos, sino porque las vivimos. Y cada día tú tienes la oportunidad de acostarte en la noche y decir, bueno Dios, todo el mundo habla de ti, todo el mundo dice que eres real, aquí estoy yo, con todo lo que tengo y todo lo que soy, te lo entrego ahí. Si te levantas de esa oración, sintiéndote liviano, liviana, relajado, relajada, dejándole toda la responsabilidad a Dios, así, tal cual, dejándole toda la responsabilidad a Él, vas a poder tener algo que decirle a otros, una buena nueva. Porque nosotros como seres humanos solo hablamos, no de las cosas que sabemos, con eso metemos ruido. Nosotros hablamos de aquellas cosas que nos han hecho bien. Y para eso necesitas tener una experiencia con Dios. Y también puedes servir en la diaconía, pero que también se desprende de lo primero. Si Dios vino a tu rescate, tú vas al rescate del otro. Y volvemos a lo que conversamos en el primer texto en este servicio. ¿Y qué es eso? Que solo tenemos que acercarnos a Él y confiar en Él y estar confiadamente junto a Él para poder ver cómo las buenas nuevas nos inundan y para poder darle sentido honesto a nuestra creencia. Así se formó la iglesia y así se puede reformular con una experiencia profunda con Dios y una experiencia profunda respecto al ser humano.
No le preguntamos cómo llegó hasta donde está, sino que le tenemos que preguntar qué necesitas. Por eso Jesús se identificaba con el que estaba en la cárcel, porque no le preguntamos cómo llegó ahí, sino que le preguntamos cómo estás y qué necesitas. Así nació la iglesia y así puede volver a nacer una y otra vez. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén. Les quiero invitar ahora a poder orar. Vamos a orar primero cada uno por sus peticiones personales. Posteriormente vamos a orar por aquellos necesitados de nuestras comunidades. Y vamos a terminar orando juntos el Padre Nuestro. Les invito a tener un momento de silencio y poder pedir a Dios desde el alma por aquellas cosas que nos afligen personalmente. Oremos. Señor, en esta mañana oramos a ti en silencio, esperando que nuestros pensamientos, nuestras emociones las recibas como una plegaria. También queremos orar por otros, hermanos y hermanas de nuestras comunidades que están pasando momentos difíciles, aquellos que la salud no les acompaña, aquellos quienes los problemas no se les están resolviendo, aquellos que no saben muy bien qué hacer ni a quién acudir. Por favor, Señor, recuérdales que tú eres el Dios de la presencia, el que siempre está con nosotros, tal como se lo dijiste a Moisés: yo soy el que siempre estará contigo. Recuérdanos que tú eres ese Dios que no nos desampara y que no nos deja, y que incluso cuando nos sentimos perseguidos estás con nosotros una y otra vez. Cuando nos sentimos angustiados, no nos dejas. Cuando nos sentimos destruidos, Señor, estás ahí al lado de nosotros. Recuérdanos, Dios, que no eres una idea, que no eres una enseñanza, que no eres una doctrina, sino que eres la vida misma, consciente y absoluta,
que está en medio de nosotros, rodeándonos, abrazándonos y buscando siempre un acto comunicativo para nosotros. Oramos también, Señor, esta oración que nos enseñó tu Hijo, y decimos juntos en comunidad: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito ahora a quienes aprendieron esta oración en su más tierna infancia en alemán a orar junto a nuestro hermano Rolf el Vater unser, Padre Nuestro en alemán. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. De esta forma llegamos al final de nuestro servicio online, la reflexión bíblica de este domingo. Espero en el Señor que haya sido un tiempo de canto, de alabanza, de oración, de entregar la vida a Dios para cada uno y cada una de ustedes. Nosotros, la comunidad luterana de la ciudad de Valdivia, les envía un fuerte abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, esperando que este mes primaveral de septiembre haga salir el sol también de la esperanza y de la fe en el alma y el espíritu de cada uno de ustedes. Y pedimos finalmente la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga misericordia de tu vida y vuelva su rostro hacia tu existencia y que coloque en tu mente, en tu corazón y en tu hogar su eterna paz. Amén. Que tengan una hermosa semana llena de la paz y de la luz de Dios. Que el Señor les bendiga y nos encontramos en una nueva oportunidad. Amén.